las penas a quienes provoquen incendios de manera intencional. Oscar, buenos días, te saluda Leonela y Gaspar de este lado. Hola Leonel y Gaspar, muchas gracias por la llamada. Bueno, muchísimas gracias a vos por atendernos. Queríamos hablar justamente de lo que estábamos comentando, los graves incendios en la Patagonia de nuestro país que han arrasado miles de hectáreas ya de bosques y también que han afectado a los vecinos de aquella zona, han afectado diferentes viviendas y desde el bloque al cual perteneces en diputados, en la Cámara de Diputados, ya habían presentado un proyecto para elevar las penas, ¿es así? Sí, en realidad creo que perdimos una enorme oportunidad ayer en el Congreso, en la Cámara de Diputados, de aprobar, no un proyecto de nuestro bloque, o sea, hay proyectos de nuestro bloque, además hay proyectos de muchos otros bloques, y lo que habíamos hecho el año pasado, después de los graves incendios que hubieron en Córdoba y los incendios que después hubieron en San Luis, hemos trabajado entre todos los bloques, incluso el oficialismo, un texto unificado que tiene forma de dictamen. El dictamen es el documento final listo para entrar a una sesión, y teníamos un pleno acuerdo sobre cómo aumentar las penas, qué tratamiento hacer, sobre todo para que no sean delitos escarcelables en general, todo lo que tiene que ver con prender fuego y este tipo de consecuencias. Lamentablemente el gobierno sacó una serie de tweets diciendo que iban a mandar un proyecto, y de hecho terminaron mandando ayer un proyecto, pero no hicieron lo más importante, lo que demuestra que es más una cuestión de marketing, digamos, en redes sociales o mediático, y no una intención de realmente resolver el problema, porque no firmó el decreto que habilita que este se trate en extraordinarias, es decir, durante el mes de febrero las cámaras de diputados y senadores solamente puede tratar lo que autoriza el presidente. Bueno, mandaron un proyecto, pero no firmó el presidente la autorización para tratar este tema, así que lamentablemente en la sesión de hoy, la sesión de la semana que viene en la Cámara de Senadores, no será posible que se apruebe, y tendremos que esperar al mes de marzo para poder aumentar las penas de los incendios, lo que sin duda va a llegar tarde, porque ya llovió en el Bolsón, ya empezó a resolverse, y la verdad que era una oportunidad enorme de demostrarle a la gente de toda esa zona que ha sufrido las consecuencias del incendio, que estamos siguiendo y persiguiendo a los delincuentes con herramientas que le damos a sus jueces y fiscales para que no sean penas irrisorias las que se le apliquen. Bien, justamente el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuño Libarona, fue quien expresó a través de las redes sociales que iban a incluir justamente en las sesiones extraordinarias este proyecto para agravar la pena de quienes provoquen incendios intencionalmente. Ahora bien, si había ya un proyecto disponible para poder presentar y aprobarse directamente, ¿por qué no fue utilizado? No lo sabemos, justamente yo le contesté el tuit al ministro y hablé con varias personas del gobierno, y bueno, ellos mismos aceptan que en gran medida tiene que ver con generar el golpe de efecto de que el gobierno está preocupado por el tema, y que los que quieren es que la agenda sea del gobierno y no del Congreso. Pero acá no importa si la agenda es del gobierno o del Congreso, porque incluso los proyectos que se trataron son desde el kirchnerismo hasta la Libertad Avanza, el PRO, Encuentro Federal fue quizás el que más empujó estos proyectos, pero sea como sea, estábamos todos de acuerdo en el Congreso, inéditamente no había grieta en un tema que está bueno que no haya grieta, y hasta el punto de que uno de los proyectos era del propio presidente del bloque de la Libertad Avanza, y la presidenta digamos, la presidenta de la comisión, que fue la que terminó firmando el dictamen, es justamente mujer de confianza de Patricia Bullrich. Por lo tanto, estaban dadas todas las condiciones, y volvemos a caer en una cuestión de que por un tema de quién es la agenda, no es la agenda, no logramos tener las herramientas para cambiar la vida de los argentinos en cosas concretas, fuera de las redes sociales, fuera de los medios, sino en temas determinantes, como lo hicimos nosotros en el Congreso hace unos meses, cuando logramos la aprobación de la emergencia de los incendios de Córdoba. Fue determinante hacerlo dentro del Congreso y no estar especulando con de quién era la agenda, sino lograr los consensos. Bueno, en este tema no lo hemos logrado, e insisto, porque el gobierno no firmó un documento que había prometido el ministro Cuño Libarona en redes sociales. Y ahora, Oscar, entonces, para poder zafar, digamos, comunicacionalmente de esto, de no haber firmado para que este proyecto sea tratado en sesiones extraordinarias, el gobierno publica en redes sociales que va a enviar un proyecto, y lo envió efectivamente para tratar de zafar, ¿no?, comunicacionalmente la situación. Eso es lo que entendés vos. Sí, yo lo leí el proyecto, es
prácticamente igual a lo principal del dictamen acordado por todos los bloques. Sin duda han hecho hasta la picardía de borrar algunos delitos que pedían desde el kirchnerismo, o sea que siguen buscando la grieta. Insisto, yo también estoy en contra del kirchnerismo. Ayer voté y trabajé fuertemente para sacar ficha limpia y hacerle modificaciones para que sea el gobierno el que deje de especular con su cercanía con Cristina, pero la verdad que en este tema no tiene que haber grieta. Fue algo absolutamente generoso de todos los bloques, e insisto, el fuego no distingue en banderías políticas. O sea, es verdad que ayer, para tapar esto que han hecho, han mandado un proyecto, y la verdad que el proyecto es muy parecido, no hay muy vueltas que darle, y aparte nosotros tenemos herramientas en el Congreso para, incluso en el mismo recinto, como hicimos en la ley de ficha limpia ayer, hacer modificaciones. O sea, si el gobierno realmente se dio cuenta que faltaba o sobraba algo, nos sentábamos, lo discutíamos y lo aprobábamos, pero lo que nunca hubo era la autorización del presidente para que lo tratemos. Así que todos fueron fuegos de artificio, y lamentablemente la gente del Bolsón tuvo que esperar la lluvia para resolver el tema de los incendios. Los bomberos hicieron un trabajo denodado, y los jueces y fiscales del sur del país, e incluso de Corrientes, y lo que está pasando en Córdoba por los incendios y en San Luis por los incendios, es que hay penas irrisorias para aquellas personas que han provocado todos estos daños. Oscar, entonces va a quedar para sesiones ordinarias que van a comenzar el 1 de marzo, seguramente se tratará ahí este proyecto. ¿Recordás cuál era el alcance que tiene justamente el proyecto en cuanto a las penas? Bueno, lo más importante es que lo que se busca es que todos los delitos arranquen con 3 años de prisión, para que no se especule con hoy los delitos arrancan muchos en 1 a 4 años, por ejemplo. Entonces hay una parte que está como excarcelable y otra parte como no excarcelable, entonces eso genera mucha especulación de si son delitos de mucha gravedad o no. Después lo que hacemos es una serie de agravantes en todos los proyectos, en el gobierno y el que teníamos listo para aprobar. Hay muchas agravantes que tienen que ver con cuando hay daño irreparable al ambiente, cuando se provoca un daño en reservas naturales, provinciales o nacionales, cuando se da incendios que afectan zonas urbanas donde vive gente, no urbana en el sentido necesariamente ciudad, sino donde hay asentamientos donde viva gente, si termina con la muerte o con lesiones graves de las personas, si terminan dañando animales, si tiene finalidad económica, esto que se usan muchos de quemar pastizales para tener después mejores pasturas, y eso termina desencadenando en un incendio peor. Bueno, son una serie de temas que hemos relevado con mucho criterio federal y mucha experiencia de especialistas en cómo se provocan los incendios, y sobre todo con jueces y fiscales que nos dicen que están maniatados cuando les falta esta herramienta. Por lo tanto, lo más importante es que estos proyectos lo que permiten, insisto, es que tengan las herramientas los operadores judiciales de realmente tratar de persuadir a los responsables de que tengan algún temor a la justicia en caso de que prendan fuego, de que se den cuenta que es un delito y que es un delito grave. Claro. Oscar, por otro lado, recién mencionabas que ayer se trató y se aprobó en diputados ficha limpia. Sorprende porque el gobierno, digamos, La Libertad Avanza se cayó una sesión por ficha limpia el 28 de noviembre pasado. ¿Por qué crees que ahora sí se trató? Este proyecto sí estuvo en la lista para tratarse en sesiones extraordinarias. ¿Por qué crees que ahora sí estuvo y por qué crees que el gobierno, La Libertad Avanza, sí acompañó, ¿no?, el proyecto, siendo que antes la sesión pasada se había caído? Bueno, Gaspar, primero cruzo este tema con el de los incendios en lo siguiente. Vos fijate que la agenda de ficha limpia era históricamente algo que venían trabajando desde la época del kirchnerismo, tanto el PRO como el radicalismo y algunos bloques provinciales. El gobierno, por una cuestión de agenda, no permitió en 2 sesiones, el 20 y el 28 de noviembre del año pasado, que se trate ficha limpia, porque lo bloqueó, porque no dio quórum, porque no permitió que accediera. Después le invitaron a los penatos, se sentaron con el presidente, hicieron un nuevo proyecto que además tenía muchas cosas que le servía a Cristina. Y recién cuando vinieron con este proyecto, ya con la firma del presidente, recién dieron quórum y lo metieron en extraordinarias para que se trate como algo prioritario. Pero ya no era el proyecto original que se viene trabajando hace muchísimos años en el Congreso y que incluso tenía la firma de muchos libertarios en el dictamen, digamos, que se iba a tratar, sino que lo que querían era que sea con la firma del presidente la autoría. Y ahí nos perdimos no modificar las leyes electorales en un año no electoral.
¿qué pasó acá? Y yo no lo sé. El mismo día sale que La Libertad Avanza firma junto con una parte del radicalismo y el kirchnerismo el pliego del hijo. Digo, yo no sé qué pasó, qué cambió. Lo que sí puedo decir que no podemos vivir atrás de la agenda. Lo que necesitamos es que si teníamos que resolver ficha limpia el 20 de noviembre, porque estaban los consensos en el Congreso, no teníamos que esperar un tuit del presidente, un nuevo proyecto. Y además, insisto, hemos tenido que trabajar fuertemente nosotros de la oposición para que el proyecto eliminar una cláusula que le decían la cláusula Petri, no sé por qué ese nombre, que tenía que ver con poner una fecha arbitraria desde la cual funcionaba estas reglas y no teníamos forma, o ellos no tenían forma de explicarnos a nosotros el por qué pretendían esa fecha. Bueno, para nosotros era algo más de la connivencia que hay con el kirchnerismo y preferíamos que quede absolutamente claro que eso no es así. Y por eso hemos dado los votos solo cuando hemos logrado eliminar esa mala regla. Fuera de eso, celebro que hayamos podido encontrar los números necesarios para que se apruebe algo tan importante como ficha limpia. Nos hemos perdido la oportunidad de hacerlo fuera del año electoral para que Cristina y todos los que hayan tenido condena el año pasado no tengan una excusa para ir a la justicia a decir que es para ellos la ley, sino porque es un movimiento que lleva muchos años y que la sociedad viene reclamando y misteriosamente los temas electorales nunca son tomados o las reglas electorales por la sociedad, y este tema la sociedad lo ha comprendido y lo ha empezado a pedir. Oscar, ¿vos creés que el gobierno se interesa más por marcar la agenda que por tratar estos proyectos que le solucionan la vida a la gente? O sea, ¿le interesa más tener la firma, como mencionás vos, del presidente a que si lo presentaron ustedes, digamos? Me parece que eso es lo que pasa. Digo, vos ves las redes sociales y ves todo el tiempo bombas de humo y cosas importantes al medio, y es difícil distinguir qué es verdad, qué no es verdad. Digo, ¿quién se acuerda de la ley Hojarasca? Recordemos que tuvimos meses en las redes sociales, Sturzenegger por los programas de televisión explicando esa ley y que iba a ser lo más nuevo en la Argentina de desregulación, y la verdad que la ley ni sabemos dónde está, la presentaron y quedó en la nada. Digo, tenemos todos los días muchísimos ejemplos de que esto es así. Es una forma nueva de hacer política, basada en las redes sociales, y en la medida que vos metas muchas mentiras y algunas verdades, vas tapando otras cosas, y bueno, yo creo que la sociedad empieza a demandar un poco más de coherencia, porque empieza a ver que digamos que no se morfa con redes sociales. Digamos que Milei ha tenido algo muy bueno, que es acomodar la macroeconomía, detener la hiperinflación que se estaba viniendo, y eso realmente es valorado por la sociedad, pero cuando empieza ya la sintonía fina a ver cómo mejorar la vida de las personas uno a uno, se empieza a complicar o a haber algún tipo de exigencia por fuera de las redes sociales. Oscar, tras la media sanción en diputados, bueno, el proyecto de ficha limpia ahora va a pasar al Senado. ¿Qué expectativa tienen? ¿Que se apruebe también allí? Bueno, es muy importante que ustedes, los periodistas, junto con nosotros, los opositores, mantengamos esta llama encendida para ver qué hace el gobierno en la Cámara de Senadores. Efectivamente, la ley de las PASO le puso pila, el gobierno puso votos, empujó, porque le interesa la polarización y le interesa destruir todo lo que está al medio de la polarización. Por lo tanto, lo de las PASO es muy probable, o por lo menos los datos que tenemos, de que están haciéndolo todo lo necesario para que salga. Lo mismo el juez Lijo, pedido por Cristina Kirchner, para la Corte Suprema. Esas dos cosas el gobierno le está poniendo todo. Lo que no viene poniendo todo es con ficha limpia. Por lo tanto, esperemos que la presión social, más la presión de los medios, más la presión de la oposición, haga de que en las próximas 2 semanas ficha limpia sea ley, no sea una muy buena media sanción con muchos diputados hablando en los programas de televisión y que quede en la nada, sino que sea una ley aprobada para este turno electoral de este año. Y esperemos también que en las sesiones ordinarias, bueno, pueda aprobarse también el proyecto para agravar las penas de quienes provoquen incendios intencionales, y que eso además de la herramienta legal, ¿no?, para sancionar a quienes lo hacen, también acompañarlo de políticas de prevención e inversión en infraestructura, en equipos, en capacitación para los brigadistas, para bomberos. Sin duda que es así, este es un tema central para nosotros. Ya hemos hablado de trabajarlo desde los primeros días de marzo para tratar de que, ni bien podamos, el Congreso, sin autorización del presidente, insistir con este tema. Y por otro lado, yo estoy haciendo una serie de pedidos de informes para ver si llegó y cómo se utilizó el dinero y los fondos que tienen que ver con esa ley que hemos logrado aprobar por iniciativa mía en la Cámara de Diputados y por iniciativa de
de Luis Juez en la Cámara de Senadores, que casualmente se cruzó un mismo texto legal, y eso permitió que el gobierno nacional tuviera que destinar fondos en una emergencia tan grave como fue la de Córdoba. En ese proceso también vamos a trabajar para garantizar de que esos fondos hayan llegado y que realmente se hayan utilizado para lo más difícil del fuego, porque lo más difícil del fuego no es el fuego en sí mismo, sino levantarse después de que sucedió. Oscar, otro tema que está en agenda nacional en estos días es la candidatura justamente del hijo que mencionabas recién. ¿Qué opinión tenés sobre eso y qué te parece que va a pasar? Bueno, yo creo que en primer lugar es algo que tienen que explicar los senadores, que son los que en definitiva lo van a terminar votando. Los diputados solamente podemos hacer consideraciones políticas. Yo, más allá de hablar de la persona del hijo, creo que se ha hablado, o que la sociedad ya tiene una sensación de que no es quizás el juez que da mayores garantías de transparencia, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que se lo conoce mucho más que acá en el interior, pero creo que lo más importante es que esto deja a las claras y demostrados que hay mucho de acuerdo entre el gobierno libertario y el kirchnerismo, que se esconde mucho eso, que es muy difícil que la sociedad tome dimensión la inmensa cantidad de funcionarios kirchneristas que hay dentro del gobierno de Milei, o ex kirchneristas, o bueno, la gente ve Scioli y le queda muy claro, ve el hijo y le queda muy claro, entonces son como nombres y efectos que dejan muy claro y muy patente de que por más que se quieran mostrar como algo muy distinto, algo muy alejado de la casta, realmente no lo son. Y la verdad que si decimos que el kirchnerismo destruyó el país, fue tan malo, a Córdoba siempre la discriminó, y todo lo que decimos con mucha razón del kirchnerismo, al campo siempre lo dejó de rodillas, bueno, necesitamos que realmente los cambios que prometieron, y esto de que nunca más van a volver y todo eso, bueno, no sea un eslogan, como lo fue el tuit de Cunio Libarona sobre los incendios, sino que sea algo real y concreto. Y se está viendo muy palpable que esos acuerdos existen y que lo que buscan es que no exista el PRO, no exista el radicalismo y que todo el poder se divida entre Cristina y Milei. Y creo que eso es un error, porque cuando hicimos eso nosotros en el PRO, ¿quién volvió después? El kirchnerismo. Nosotros los 2 primeros años decíamos y estábamos seguros de que el kirchnerismo había muerto y no volvía nunca más. Y terminó volviendo Cristina de vicepresidenta, el peor presidente de la historia. Bueno, como eso ya pasó en la Argentina, tenemos que trabajar para que realmente el kirchnerismo no esté asociado con el actual gobierno que dice que está en contra del kirchnerismo. Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo y por la amabilidad de atendernos. Muchas gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Hablábamos entonces con Oscar Agos Carreño, diputado nacional por Córdoba, un poco de este proyecto que ya estaba listo para sesionar. Tenía un dictamen aprobado de manera unificada para agravar las penas de quienes provoquen incendios de manera intencional. El gobierno decidió presentar un proyecto por su cuenta, que finalmente no fue incluido en la lista de temas a tratar en la Cámara de Diputados en estas sesiones extraordinarias, así que bueno, se tendrá que esperar ahora a la sesión ordinaria que comenzará el 1 de marzo. Así es, y comentamos con el diputado este proyecto que presentaron varios diputados del bloque de Encuentro Federal, lleva la firma de integrantes de todos los bloques que componen la Cámara de Diputados, así que interesante proyecto, una lástima que no haya sido incluido en el temario de sesiones extraordinarias para tratarse ahora, cuando está pasando justamente los incendios en el sur, los incendios en Corrientes, hubiese sido importante que ya esté